Y esto tiene muchas lecturas para dar. Ciertamente que el aborto procurado es una de las principales causales, o al menos ha contribuido, pero también es cierto que la atomización del individuo ha impedido que las personas estén reproduciéndose. De hecho, el simple hecho de que yo esté acá es porque no estoy particularmente fabricando bebés, básicamente. Entonces, la caída de la tasa central le quiero explicar en este contexto, antes de dar la noticia. Es cierto que influye el aborto, el aborto procurado es cierto que influye, pero no es la única causal. Quiero explicarlo, porque de hecho hay una serie de causales que van a contribuir a esta caída. Entonces, esto lo vi particularmente en el 12 TV, que dice, la tasa de natalidad experimentó en Argentina un descenso significativo en los últimos años, lo que disparó el análisis de esta problemática. En 2014 se registraban alrededor de 800.000 nacimientos, lo que equivalía a 18,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Para el 2022, y acá hay que tener en cuenta lo que sucede en el año 2020 en el mundo, porque en ese gran reseteo es donde se disparan las caídas y la natalidad. Para el 2022, esta cifra se redujo a 10,2 nacimientos cada 1.000 habitantes, lo que representa una disminución considerable. En Córdoba, los números van de la mano con esta tendencia. Según datos del registro civil, la capital provincial experimenta un alarmante descenso en su índice de natalidad. En 2018 se registraron 20.800 nacimientos, cifra que se desplomó 8.600 en 2024, o sea, menos de la mitad. Representa una caída del 60% de nacimientos. Se han indicado las consecuencias que ya son visibles a nivel educativo. Se observa que 30% menos de niños equivale a que muchos espacios educativos, como por ejemplo las salas de jardín, hoy tienen que cerrar, de hecho. Incluso las aulas se tienen que empezar a fusionar por la falta de alumnos. Y este es un problema serio, porque no hay recambio generacional. Acá me acuerdo cuando el político liberal José Luis Esper dijo una vez que había que empezar a frenar la natalidad porque Argentina iba camino a ser una gran villa miseria. Y yo lo dije en aquel momento, hace años atrás, antes de que se aliase con Milei para no quedar como un cadáver político, que lo que estaba diciendo era una imbecilidad. Que lo que estaba diciendo era una imbecilidad. Porque el tiempo nos dio la razón. No es que los pobres tienen 6, 7, 8 hijos, porque ese es un mito de gente que en su vida pisó una villa. Y se lo digo yo que tengo que darle de comer a más de uno al mes. No es así. En todo caso, el problema sería que la clase media no se quiere reproducir. Y no me vengan con la excusa de la cuestión económica, que resulta que Jesucristo nace en un pesebre y nosotros queremos que nuestros hijos nazcan con un Rolex de oro y una Ferrari en el garage. Vamos. Lo que pasa es que acá nadie se quiere privar de los lujos. Eso es otro tema. Pero no le echemos la culpa a la economía, le echemos la culpa principalmente a nuestro narcisismo que nos impide vivir de manera austera. Hoy la natalidad se ha desplomado, pero se ha desplomado en el mundo entero. No solo en Argentina, en el mundo entero. Y por eso hay que entender que acá, ciertamente que el aborto ha tenido su cuota aparte. Nadie va a negar que la legalización del aborto ha contribuido. Pero también toda esa batalla cultural child free, que ya voy a volver a hablar de lo que es la cultura child free nuevamente. Y lo voy a seguir haciendo aunque sea una vez al mes. Es más, me he predispuesto a que mi batalla cultural va a empezar a ser precisamente contra la cultura child free. Así como hay grandes exponentes que hablan en contra del feminismo, que hablan en contra del ecologismo, que hablan en contra del transhumanismo, yo voy a hablar en contra de la cultura child free. Porque esa cultura libre de niños, que no es solamente con el aborto procurado,
ataca tanto por derecha como por izquierda. Porque se ha romantizado la vida atomizada y después recuerden siempre, para el bien hay razones, para el mal hay excusas. ¿Cuál es el problema? Las economías socialistas, me dijo una vez un influencer. Ay, es que como yo vivo en Latinoamérica, le dije Hispanoamérica. Ay, bueno, es que como yo vivo en Hispanoamérica, las condiciones económicas no son favorables para tener hijos. Aparte, X, Y, Z. Y yo le digo, ¿y qué hacemos con Corea del Sur? ¿También está mal económicamente? ¿Qué hacemos con Taiwán? ¿Qué hacemos con Japón? ¿Qué hacemos con Alemania? ¿Qué hacemos con Suiza? ¿Qué hacemos con España, Italia, Bélgica, Holanda? También están en crisis económica. Porque esos son los países con las tasas de natalidad más bajas que hay en el mundo. En todo caso, si fueses pobre, fíjense qué interesante. Si alguien fuese pobre, ¿cuál sería la excusa? Si estamos diciendo que supuestamente los pobres son los que más se reproducen. Estamos diciendo que precisamente los pobres son los que más se reproducen. Si fuese real que hay alguien que no se reproduce porque es pobre, la lógica sería, bueno, vos sos el que más hijos tendrías que tener, de hecho. Entonces, este es el gran problema que estamos viviendo hoy. Pero esto lo pueden observar en todos los países. Yo les puedo asegurar, el país de que ustedes me hablen, yo les demuestro que ese país tiene una tasa de natalidad por debajo de 2,1. Y de hecho hoy se empieza a trabajar sobre la tesis demográfica que el recambio para poder recuperarse tendría que ser de 2,8 o de 2,5. Ustedes van a México, a Chile, ustedes van a Perú, van a Bolivia, tienen los mismos problemas que en Argentina. Simplemente ha caído la tasa de natalidad. Y esto es un problema. ¿Por qué? Se empiezan a cerrar los colegios, la mano de obra ya no es de recambio generacional, sino sustitutiva por inmigración, y eso favorece una inmigración descontrolada. Yo estoy a favor de la inmigración siempre que sean los márgenes de la legalidad y el orden. Hoy ciertamente que tenemos esta serie de inconvenientes que en algún momento creo yo que vamos a tener que evaluar. En algún momento creo yo que vamos a tener que poder discutir estos temas con, con cierta madurez. Esto no quiere decir que las personas están obligadas a tener hijos. Esto no quiere decir que si no tenés hijos sos menos persona. Esto no quiere decir de que aun si no puedes ni siquiera costear tu propia vida, vas a costear la vida de dos o tres integrantes más. Pero esto quiere decir que sí tenemos que empezar a poner la batalla cultural, primero entendiendo que no alcanza solo con denunciar la metafísica de la oscuridad. Hay que empezar a prender luces. Hay que empezar a valorizar lo humilde y lo pequeño que puede ser, por ejemplo, una madre. Hay que empezar a entender que el bien es expansivo y la vida es un bien, por lo tanto hay que expandir la vida. Si alguien por distintas circunstancias no puede tener hijos, no pasa nada, porque no estamos denunciando a esta persona en particular, sino el sistema. Entonces, ¿cómo cambiamos ese sistema? No puedo tener hijos por X, Y, Z, no hay ningún inconveniente. Podés ayudar en la iglesia, podés colaborar en un merendero, podés asistir y proteger a tus padres, podés formar una comunidad de amigos para la práctica de obras caritativas, podés involucrarte en una labor social, podés educar. Hay mucho para hacer, pero siempre poniendo el bien mayor por delante. Eso es lo que yo quería comunicar hoy día, en este punto.